Ya sabemos que a principios de la década del 2010 fue un momento un poco complicado no solo para Resident Evil, sino para Capcom en general. No era normal ver un cambio de rumbo tan drástico en una empresa que hace 10 años parecía intocable. Con juegos como Resident Evil 5 u Operación Raccoon City ya teníamos claro que la saga iba a ir por un camino muy distinto al que originalmente tenía, aunque a pesar de que la línea principal estaba siendo enfocada a un público masivo más atraído por los juegos de acción que por los survival horror, aún estaba la intención de Capcom de seguir lanzando entregas más en la línea de Resident Evil 4, es decir, juegos con un gran componente de terror, pero con la cámara al hombro que ya había llegado para quedarse. Con esta premisa, el ídolo mundial Masachika Kawata, en calidad de productor nuevamente, decidió producir una serie de juegos que, según mi opinión, es lo único salvable que produjo hasta Resident Evil 7. Así que para mí es un honor hablar sobre cómo se desarrolló las dos entregas que más disfruté en aquellos años, Resident Evil Revelations 1 y 2. Así que si queréis saber cómo se desarrollaron estos dos juegos, entonces os invito a continuar con el vídeo. Empezamos. Resident Evil Revelations. Resident Evil Revelations 1 se desarrolló en un lapso de 2 años, entre el año 2010 y 2011. La idea detrás del juego era sacar una entrega que volviera a estar más enfocada al terror, ya que si bien Resident Evil 5 había sido un exitazo en ventas y la serie numerada iba a estar más enfocada en la acción, en Capcom también surgía tener contenidos para los fans más clásicos y seguir lanzando entregas más enfocadas en el terror, aunque sin desechar la nueva cámara o mecánicas que hacían el gameplay más atractivo para la mayoría de jugadores. Otra idea que tuvieron desde producción fue la de ampliar notablemente el número de personajes, intentando atraer más al público norteamericano. ¡America! Como venía siendo común desde los últimos años, Capcom usó el motor Empty Framework que ya había utilizado en Resident Evil 5, o mejor dicho, Capcom junto a Tose, quien también ayudó a desarrollar el juego, aunque por aquel momento no tienen experiencia con juegos para la 3DS, ya que a pesar de que Mercenaries 3D salió antes que Revelations, este se empezó a desarrollar antes. A pesar de todo no hubo muchos problemas en el desarrollo, raro la verdad, aunque se dice que tuvieron que recortar contenido por problemas con el presupuesto, pero nada grave. Desde el primer momento sabían qué querían hacer. De hecho, para hacer el guión contrataron a Dai Satou, un veterano guionista de animes, algunos tan míticos como Cowboy Bebop o Ghost in the Shell. Luego, el juego se iba a ambientar parcialmente en un crucero otra vez. Recordemos que es la tercera vez que un juego de la saga tiene a un crucero como escenario principal, siendo los otros dos el Gaiden y el Dead Aim. Pero lo que hicieron en el Revelations para destacar fue adaptar los enemigos dándoles un diseño más acuático. De hecho, el Us, o Exudado en español, que es el enemigo más común del juego, es básicamente un regenerador del 4 pero con un aspecto acuático, que le pega bastante bien la verdad. Y aunque no lo creáis, Capcom estaba realmente ilusionado con este juego. Fue el primero de la 3DS en contar con un cartucho de 4 GB. En parte fue porque se trata de uno de los pocos juegos que tenía una selección de audio en varios idiomas. Y esto porque desde Capcom pensaron en que había personas que les costaría leer subtítulos en la 3DS. En serio Capcom, aquí te doy mis dieces. Lo presentaron en el E3 del 2010, sacaron una demo en el 2011 y en ese mismo año lo volvieron a enseñar en el Nintendo World y en el E3 nuevamente. Incluso llegó a estar nominado al mejor juego presentado para la 3DS. Hasta lanzaron una campaña de marketing donde promocionaban al Queen Zenobia, que es el crucero donde transcurre parte del juego, como si fuera un crucero de verdad e invitaban a los fans a reservar su viaje para disfrutar de unas vacaciones tranquilas y seguras. De nuevo, otra vez, ole por ellos. Y es que Revelations es un juego que tampoco tuvo que innovar demasiado para destacar, de hecho casi todo fue un retroceso entre comillas, el movimiento era más lento que el del 5, había un mayor énfasis en la gestión de curaciones y munición, y también contaba con una mayor cantidad de puzzles, incluso volvió el esquive de Resident Evil 3, aunque sí hay un par de añadidos que al menos a mí me gustaron. Uno fue la interfaz de la vida, que ya no era una barra sino la típica pantalla roja que por aquel entonces no estaba tan quemada. El otro añadido interesante fue el Bioscanner Genesis, el cual servía para encontrar objetos y enemigos ocultos. También es una mecánica que está un poco quemada hoy en día, pero en aquel momento, en el 2012, desde luego era algo fresco y mucho más para una saga como Resident Evil. No obstante, el equipo está lleno de caras conocidas. Masachika Kawata fue el productor principal, que si habéis visto los vídeos anteriores sabréis que desde hacía unos años no había parado de producir juegos. El director fue Koshi Nakashiki, quien ya fue director de Mercenaries 3D y en un futuro el de Resident Evil 7. Como hemos visto antes, el guionista principal fue Dai Satou, quien también repetiría su rol en Revelations 2. Yoshizumi Ori, quien ya conocemos por su participación en Resident Evil 4 y 5, fue uno de los directores de arte de la entrega. Kota Suzuki, de nuevo, el
compositor, y Motoki Nishikura el programador principal, repitiendo su rol de Mercenaries 3D. En total, el staff del juego fue de entre unas 400 y 450 personas repartidas entre Capcom y Tose, pero antes de ver la recepción que tuvo el juego, cabe presentar su historia. You're right. Esta historia transcurre entre los eventos de Resident Evil 4 y las hostias a una piedra por parte de Chris en el 5. La BSAA es una organización contraterrorista enfocada en las armas biológicas. Jill Valentine y Parker Luciani son dos agentes enviados al crucero Queen Zenobia, el cual parece encontrarse abandonado en medio del mar Mediterráneo. Su misión: encontrar a los agentes Chris Redfield y Jessica Sherwood, cuya última ubicación conocida fue en ese mismo crucero. Una vez a bordo, Jill y Parker no tardan en ser atacados por un tipo de infectado que nunca antes habían visto, los Us. Aún así, logran defenderse de ellos para seguir investigando por el crucero. La preocupación de Jill aumenta cuando ve a Chris atado de espaldas al otro lado de una puerta, pero por desgracia esta está cerrada. Rápidamente se dispone a buscar la llave, aunque poco después llega a una sala con dos infectados más junto al cadáver de Rachel Foley. Recoge la llave al lado de ella y se va corriendo para salvar a su amigo. Consigue abrir la puerta e intentar interactuar con él, pero Chris parece no reaccionar. Cuando Jill se acerca lo suficiente, descubre que este no es Chris, es un muñeco puesto ahí para conducirlos a una trampa. Tanto Jill como Parker son dejados inconscientes mediante un gas y capturados por un misterioso hombre que parece ser el responsable de esta situación. Lejos del mar Mediterráneo, en unas montañas europeas, Chris y Jessica prosiguen su misión sin saber que sus dos compañeros corren un grave peligro. Por eso, todos nuestros protagonistas deberán enfrentarse a todos los peligros que les acechen, destapar la conspiración que les pone en peligro y, lo más importante de todo, sobrevivir. Morgan, behold the terror which you have unleashed. Resident Evil Revelations salió a principios del 2012 en todo el mundo para la 3DS. La verdad es que el resultado final a día de hoy sigue siendo algo increíble. Nunca se había visto un juego para la portátil de Nintendo con esa capacidad técnica, así que la nota fue realmente buena, 82 por parte de la prensa en Metacritic. Y es que la calidad técnica y la vuelta al terror después de Resident Evil 5 u Operation Raccoon City fue crucial para esta recepción tan buena, al igual que Luz, que a excepción de algunos medios como GameSpot que lo catalogaron como poco original, fue realmente bien recibido, al igual que los nuevos personajes, ya que aportaban bastante carisma a la entrega, aunque GameSpot, otra vez, tuvo bastantes quejas en este aspecto, más concretamente con los personajes de Jessica y Rachel, según ellos por ser demasiado llamativas. ¡Hala! Te bajamos la nota, por pajín. Pero ni el exceso de sensualidad de Parker pudo hacer que el juego fuera un éxito en ventas, al menos en 3DS, ya que solo contó con 296.000 copias vendidas en esa plataforma. No obstante, al año siguiente lanzaron una versión HD con poco más contenido para la PlayStation 3, Xbox 360, PC y Wii U, que a pesar de ser un éxito comercial, no fue tan bien recibido por parte de la crítica, ya que los gráficos, las mecánicas y más elementos se sentían desfasados o, como dijo IGN, simplemente el juego estaba fuera de su elemento. Igualmente, gracias a estas versiones y a las posteriores para PS4, Xbox One y Switch, el juego pudo llegar a las 4.596.000 copias, bastante mejor, ¿no creéis? Pero no os vayáis porque a continuación toca hablar de su secuela, Revelations 2. Resident Evil. ¿Vosotros sabéis cuando una empresa hace algo que funciona y de repente todas quieren un pedazo de ese pastel, aunque no saben exactamente qué hacer y acaban sacando una cosa que no tiene ningún sentido? Pues eso es Resident Evil Revelations 2. Y es que la idea detrás de este juego era la de imitar el éxito de The Walking Dead, un juego que además de ser un éxito en ventas, ganó el premio a Mejor Juego del Año en los VGA del 2012 y puso a Telltale en el punto de mira de todos los jugadores, sobre todo los que amaban las aventuras gráficas o los juegos narrativos. Como ya sabréis, The Walking Dead fue un juego episódico con 5 capítulos que fueron lanzándose de abril a noviembre del 2012. Los motivos de Telltale para hacer este tipo de juegos son muy diversos, tanto estratégicos, porque permite a los
inversores a arriesgar menos dinero, los desarrolladores aprenden con cada episodio y encima la fecha de lanzamiento se puede adelantar, pero es que también hay artísticos, ya que da una sensación de serie de televisión y permite acabar cada episodio con un cliffhanger que deja a los jugadores con ganas de ver cómo sigue la historia. En el caso de Revelations 2 se nota que quisieron copiar esto de una manera muy forzada, porque a pesar de que el juego empezó a desarrollarse en el 2012 con esta idea en mente, decidieron separar los 4 episodios en un mes, es decir, sacar un episodio cada semana como lo hacían las series de televisión. Pero bueno, aunque en Capcom estaban, como a mí me gusta decir, un poco desubicados, lo cierto es que tienen las ideas bastante claras. Se había propuesto usar la subsaga Revelations para atacar los huecos argumentales que dejaba la serie principal. Es decir, aunque no hubiera mucha relación entre Revelations 1 y 2, ambos iban a servir para ampliar la historia general de la saga. De hecho, aunque Satou volvió a escribir el guión para esta entrega, decidió darle un estilo completamente distinto al de su precuela, inspirándose en la obra de Frank Kafka, a diferencia de Revelations 1, donde según el guionista, la inspiración principal fue Dante y su Divina Comedia, una obra que yo no entiendo, porque leí un poco y no me reí, muy mal Dante, menos un punto por clickbait. Con esto vemos la libertad creativa que tenían para desarrollar este juego. En el 2014, Capcom presentó este título con un teaser en live action bastante críptico pero interesante, y ya en el Tokyo Game Show de ese año ya presentaron un tráiler más descriptivo, además de explicar las características del juego, los protagonistas y la fecha de lanzamiento oficial para comienzos del 2015. A nivel de mecánicas no hay muchas diferencias que comentar, básicamente Revelations 2 se nutre de lo que fue Resident Evil 5, 6 o Revelations 1, aunque hay dos que sí que me gustaría destacar. Para empezar, nadie sabe por qué, pero en esta entrega el juego solo tiene cooperativo local. No sé. Pero un cambio interesante es que volvió de aquella manera el sistema Partner Zapping de Resident Evil 0, donde podríamos cambiar entre los personajes jugables, y es que estos tendrían un inventario separado y tendrían un rol más establecido. Por ejemplo, mientras Claire tendría un papel más ofensivo, Moira cumpliría un rol de una farola con patas. Pero bueno, antes de que Barry venga a arrancarme la cabeza por meterme con su hija, vamos a presentar el equipo que desarrolló el juego, y es que para esta ocasión, el equipo que participó en el proyecto, ya sea de Capcom, Tose o demás estudios que estuvieron involucrados, asciende a las 562 personas. Kawata, como no, volvería a ser productor de esta entrega, pero el director sería Yasuhiro Ampo, veterano programador de la saga que ya dirigió la quinta entrega, y en un futuro sería uno de los directores de Resident Evil 2 Remake. El director de arte sería Satoshi Takamatsu, y finalmente Kota Suzuki de nuevo sería el compositor. También cabe mencionar que Alison Court ya no sería la actriz de doblaje de Claire en inglés, ya que sería sustituida por ¿James Baker? Bueno, parece que será el seudónimo que la actriz de voz quiso utilizar, supuestamente para que no la relacionaran con el juego. Mi pregunta es, ¿por qué lo hizo? Pero bueno, antes de pasar a la recepción, vamos a presentar la historia. Claire Redfield, miembro senior de la organización antiterrorista TerraSafe, asiste a una fiesta conmemorativa en la sede del equipo. Ahí conoce a Moira Barton, hija del miembro de la BSAA, Barry Barton. La fiesta transcurre de manera más o menos normal hasta que las luces se apagan y un grupo de enmascarados entran en la sala. Tanto Claire como Moira son incapaces de reaccionar al ser atacadas por este grupo paramilitar. Antes de poder hacer nada al respecto, son dejadas inconscientes y capturadas. Cuando Claire vuelve en sí, se encuentra abandonada en una prisión en ruinas. Tras escapar de su celda, se encuentra con su nueva compañera. Sin embargo, la alegría no les dura mucho, ya que unos misteriosos infectados comienzan a atacarles. También se dan cuenta de que en sus muñecas se ha instalado un brazalete, a través del cual una mujer conocida como supervisora les recita un poema. Tras mucho pelear, consiguen salir de la prisión, pudiendo ver al fondo una torre de comunicaciones. Viendo en esa su única vía de comunicación, deciden acercarse y escalarla. Moira encuentra una radio e intenta contactar con alguien, pero parece que sin éxito. Aunque peor es la revelación de Claire, quien tras llegar a lo alto de la torre descubre que se encuentra ni más ni menos que en una isla en medio de la nada. A partir de aquí, nuestros protagonistas tendrán que intentar escapar de la isla, descubrir quiénes han sido sus secuestradores y lo más importante de todo, sobrevivir. El primer episodio fue lanzado el 25 de febrero del 2015, para consolas de Sony, Microsoft y PC. Un mes más tarde lanzaron la edición completa con todos los episodios. Esta edición también fue lanzada para la PlayStation Vita en agosto de ese año y para la Switch en el 2017. A nivel de notas podemos decir que fueron regulares tirando para bien, con un 75 por parte de la prensa en Metacritic. Por lo general se alabó su gameplay cooperativo, historia y personajes, aunque también criticaron el diseño de niveles, los puzzles e incluso los gráficos. Al menos en ventas fue bastante bien, vendiendo 4,6 millones de copias entre todas sus versiones. Pero estos son los últimos datos que conocemos acerca de esta saga.
Siendo honestos, a mí me gustó bastante la subsaga Revelations, pero dudo un poco que la vayan a continuar. El nuevo canon de Resident Evil parece obviar lo que pasó en ambos juegos. De hecho, hay bastantes tramas abiertas para posibles secuelas que dudo bastante que algún día sean resueltas. Pero bueno, es lo que hay. Como siempre, os dejo aquí el ranking actualizado y también como siempre os doy las gracias por pasaros a ver el vídeo, además de invitaros a que me sigáis en Twitter y en la plataforma de directos para así manteneros en contacto. Así que nada, un abrazo. Y con esto se acaban los spin-offs importantes. Todo lo que nos queda son juegos de la saga numerados, remakes y los dos churros estos. Lo cierto es que la subsaga Revelations tuvo su punto durante aquella época, incluso a día de hoy aún se pide su tercera entrega. Que por cierto, lo último que sabemos de ella es del 2022, donde dijeron que podría seguir en desarrollo. Pero bueno, como ya sabéis, toda la saga Resident Evil fue criticada, incluso mal vista, durante un tiempo. Y el mayor culpable de esa fama fue el juego que vamos a tratar en el siguiente vídeo. Como no, estoy hablando de Resident Evil 6, pero eso lo veremos en los próximos vídeos de cómo se desarrolló Resident Evil. Leon, where are you? Chris. Now move! Get the hell out of here! Resident Evil.